Etapas de la venta. Etapa 1. Preparación de la actividad. Primero, organización. Antes de comenzar la acción de ventas, el vendedor deberá tener claros unos cuantos aspectos como: ¿quiénes son los clientes? Recopilar la mayor información posible sobre ellos, para ir a la venta con las ideas muy claras y sabiendo quién es cada uno de ellos y qué funciones realizan. Son clientes activos. Lo son si han realizado un pedido en los últimos 12 meses. Si son clientes perdidos o muertos, debemos identificar por qué razón han dejado de ser clientes activos. Clasificamos a los clientes en categorías, según sea su potencial, la riqueza del sector, su densidad, y asignar número de visitas en función de estos parámetros. Gestionar bien el tiempo. Organizar los trayectos en función de las distancias que haya que recorrer y el cometido de la visita. Segundos, preparación de la entrevista. La entrevista deberá ser preparada con anterioridad, no podemos dejar que sea improvisada. El vendedor deberá fijarse un objetivo, y para lograrlo tendrá que desarrollar una estrategia a seguir y decidir los medios que utilizará para llevar a cabo esa estrategia. Preparar bien la entrevista beneficiará al vendedor, ya que le proporcionará confianza y estará más relajado a la hora de ponerse cara a cara con el cliente. Etapa 2. Toma de contacto con el cliente. Toma de contacto con el cliente o etapa de apertura. Va desde las primeras palabras, que se cruzan entre cliente y vendedor, hasta la etapa de determinación de necesidades. Es necesario crear un clima apropiado, eliminar barreras y llamar la atención del cliente. Hay que establecer una comunicación correcta con el cliente y a interesarse por él. Debemos tener cuidado con lo que decimos, para que no nos juzguen de primeras. Ir directamente al objetivo de nuestra visita, no malgastar nuestro tiempo ni el del cliente. Etapa 3. Determinación de necesidades. En esta etapa el vendedor trata de definir, detectar, reunir o confirmar la situación del cliente sobre sus necesidades, motivaciones o móviles de compra. Se requiere de una gran habilidad para hacer las preguntas, para centrarse bien en el tema, para que nadie se disperse, para no influenciar las respuestas. Hay diferentes tipos de preguntas: preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas neutras, preguntas condicionantes, pregunta alternativa, preguntas de control. El silencio también es una gran herramienta de comunicación, ya que demuestra atención total a quien está hablando. El modelo SPIN es una técnica de preguntas para poder prever exactamente qué y cómo argumentar. Situación: preguntas genéricas que sirven para enmarcar el entorno del interlocutor. Problema: una vez enmarcado el entorno con las preguntas de situación, deben obtenerse datos que permitan determinar necesidades no satisfechas. Implicación: son las preguntas más interesantes e importantes, pero donde más suele fallar el vendedor. Necesidad: si se ha hecho bien el proceso, se puede cerrar esta fase con una pregunta definitiva que permitirá argumentar en el futuro. Argumentación. Las argumentaciones se deberán presentar en el momento adecuado, es decir, después de conocer las necesidades y motivaciones reales del cliente. Es exponer las ventajas que tiene nuestro producto o servicio. Debe ser claro, debe ser preciso. Primero, presentar al posible cliente la operación adecuada. Segundo, señalar al posible cliente las ventajas que para él tiene la operación propuesta. Tercero, conseguir el acuerdo del posible cliente sobre su interés en las ventajas enunciadas. Cuarto, la demostración. Quinto, dar hechos, pruebas y razonamientos que demuestren la veracidad de las ventajas anunciadas. Sexto, la demostración física. Séptimo, el deseo e indecisión. Octavo, el posible cliente emite señales de deseo o indecisión. Pueden ser señales físicas o con acento agudo, señales verbales. 5. Tratamiento de objeciones. La objeción es una oposición momentánea a la argumentación de venta. Son barreras u obstáculos que interpone el cliente para evitar la negociación. Suele aparecer en 3 momentos de la venta: durante el contacto inicial, en la fase de argumentación, en el cierre de la venta. ¿Por qué se producen las objeciones? Puede ser por imponerse al vendedor y darse importancia, o por oponerse al cambio. La mayoría de las razones son de origen emotivo. Para librarse del vendedor: falta de dinero, falta de necesidad, desean más información,
por hábito o costumbre, miedo a tomar una decisión equivocada, miedo a comprometerse, para asegurarse de las ventajas, necesidad de confiar en el vendedor y en la empresa, sentirse importante y respetado, sentir que toma su propia decisión, oponerse al vendedor. Técnicas concretas para rebatir objeciones. Las opiniones van cargadas de información. En ellas el comprador nos transmitirá sus preocupaciones y necesidades. El vendedor debe actuar así, escuchando con mucha atención y sin interrumpir, tomando la objeción como pregunta extra, recordando a los compañeros los argumentos para contrarrestar una objeción repetitiva, empatizando con las preocupaciones del cliente, identificando si esta objeción es lo único que le permite realizar la compra, evitando discutir con el cliente, evitar en nuestro léxico peros, sin embargos y similares. Métodos para combatir las objeciones. Método de descargo: un cliente hace una objeción falsa. Explicárselo asumiendo nosotros la responsabilidad y tratando de descubrir las razones que tiene el cliente para sentirse así. Método de aceptación condicionada: aceptar el punto de vista del cliente y ponerle algún hecho en el que pueda necesitar el servicio o producto que le estamos ofertando. Método de compensación: el cliente pone objeciones verdaderas. Hay que aceptarlas y demostrar las ventajas de nuestra oferta que puedan compensarlas. Método de transferencia o boomerang: convertir la objeción en argumento de venta. Método de las preguntas o socrático: no responder directamente a las objeciones. Formular preguntas que le fuercen a revelar las razones de su negativa. Método de convertir la objeción en pregunta: admitir la objeción, aislarla y condicionar el cierre de la venta a su resolución. Método preventivo: responder a la objeción antes de que aparezca. Clasificación de las objeciones. Objeciones de fórmula: se trata de pretextos con los que el cliente pretende retrasar la decisión a base de inconvenientes sin fundamento. Objeciones de pregunta oculta: el posible cliente no se atreve a declarar su ignorancia o incapacidad para beneficiarse, aprovechar o utilizar convenientemente la oferta. Objeciones válidas: existen algunas objeciones a las que no se puede responder. Todo lo que hemos hecho hasta ahora como vendedores tiene como objetivo el cierre, es decir, lograr el pedido o al menos conseguir un compromiso formal. Estrategias para cerrar la venta: en esta etapa suele generarse tensión. El vendedor siempre debe actuar con una actitud positiva. El cliente puede emitir señales de compra verbales y no verbales. Técnicas de cierre: una vez haya captado señales de compra, el vendedor procederá a resumir los beneficios aceptados por el cliente, haciéndole preguntas sobre los beneficios que a él le han parecido relevantes. Tipos de cierre: cierre directo, orden de cierre, cierre presuntivo, hacer desear, anticipar la posesión, cierre por oferta. 7. Reflexión o autoanálisis. Es necesario que nada más terminar una entrevista de venta, el vendedor analice cómo ha transcurrido esta. ¿Cuándo ha tenido éxito? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ha ayudado a lograr el objetivo? Es muy importante en el éxito y en el no éxito, anotar en la ficha del cliente los datos más relevantes de la entrevista y las impresiones que ha sacado el vendedor de ella. Esto le ayudará a realizar un buen seguimiento y le facilitará la preparación de la siguiente.